amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 30. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tus bendiciones, Padre. Un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Un día más para poder demostrarte cuánto te amamos, Padre. Poder reivindicar nuestros errores y poder hacer las cosas en la manera que te agradan. Un día más para poder seguir esparciendo tu palabra, para ayudar a conocer a los demás que no están solos, que tú estás esperando que vuelvan a ellos, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Bendito seas, Padre amado, y alabado sea tu nombre. Ayúdanos en el día de hoy con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria, Padre. También te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que guíe nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pasos, para poder hacer siempre tu voluntad y no usando nuestro propio entendimiento. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces en este capítulo, como vemos, Jehová le habla a Moisés acerca del voto y luego Moisés le dice al pueblo acerca del voto o promesa. Pero primero tenemos que saber qué significa el voto, ¿verdad? ¿Qué significado tiene? Pues el voto es la promesa solemne que se hace a Dios de llevar a cabo algún acto, ofrenda o una dádiva, de aceptar un servicio o determinadas circunstancias, o quizás de abstenerse de ciertas cosas que en sí mismas no son ilícitas. O un voto era un acto voluntario, es un acto voluntario. Entonces, un voto es un acto voluntario. También se puede hacer, también tiene el significado de una promesa solemne. Entonces, un voto es como una promesa solemne y tiene la fuerza de un juramento. Y a veces las dos expresiones se emplean paralelamente en la Biblia, como estamos viendo en Números 32 y aprenderemos más adelante en Mateo 5:33. Entonces, mientras que el voto es más bien una declaración, una intención, el juramento se hace ante una autoridad. Esa sería la diferencia entre un voto y un juramento. Pero ya vemos que un voto, que no necesitamos hacerlo ante una autoridad, porque un voto es algo que nosotros mismos deseamos hacerlo, ¿verdad? Ante nuestro Creador. Entonces, tenemos que estar seguros que cuando vamos a hacer un voto o una promesa, la vamos a cumplir. Porque como vemos acá, el voto y la promesa que se hace a Jehová se debe cumplir. Uno, porque somos personas íntegras, porque somos personas cristianas. Y lo que dice nuestra palabra, lo que decimos, debemos cumplirlo. Y más aún, obviamente, cuando este voto o promesa se hace a nuestro Creador, a nuestro Todopoderoso, a Jehová. Entonces, con más razón debemos cumplir. Por eso es tan importante que antes de hacer un voto, que ya sabemos que es un acto que puede ser una ofrenda, una dádiva, o aceptar un servicio o determinadas circunstancias o abstenerse de ciertas cosas, cualquiera sea nuestro voto que vamos a hacer, tenemos que estar completamente seguros que lo vamos a hacer. De lo contrario, es mejor no hacerlo, ¿verdad? De lo contrario, es mejor no hacerlo el voto. Ahora, aquí nos hablan del voto y nos dicen, la persona que hace el voto deberá hacer exactamente lo que ha prometido, debe cumplir fielmente. Entonces, uno debe cumplir fielmente lo que ha dicho y debes hacer exactamente lo que has prometido. Por eso, antes de hacer un voto o una promesa, debemos estar seguros que la vamos a cumplir. Y eso también sucede el día de hoy. Si el día de hoy deseamos hacer un voto a nuestro Padre, deseamos hacer una promesa, pues debemos estar seguros que lo vamos a poder cumplir, que lo vamos a hacer. De lo contrario, mejor no hacerlo, o si vamos a hacer, hagamos una promesa que realmente sabemos
que la vamos a cumplir. Ahora, en el caso de los tiempos de Moisés, aquí que Jehová les estaba hablando en el pueblo de Israel, en caso que era una mujer y esta mujer vivía con su padre, pues el padre tenía el derecho, podía tener el derecho de cancelar ese voto. Entonces nos dice, si una mujer soltera vive en casa de su padre y promete a Jehová que hará o no hará algo, y su padre oye que ha hecho un voto y no dice nada, entonces el voto de ella será válido. Si el padre no dice nada acerca del voto, él escucha y sabe acerca del voto de su hija, pero él no dice nada, entonces está confirmando que acepta ese voto. Pero si ese mismo día que él escucha acerca del voto y dice, no, eso no está bien, eso no es correcto, o no deseo, es demasiado para ti, entonces Jehová la perdonará, aceptará la negación del padre y la perdonará. Imagínense qué bondadoso es nuestro Padre, ¿verdad? Qué bondadoso que sabiendo que ella hizo un voto, pero si el Padre cree que no es prudente, Él aceptará y perdonará ese voto para que no se haga hecho. Vemos qué bueno es nuestro Padre. Bien dijo Jesús cuando le dijeron, Maestro, ¿por qué eres bueno? Y Jesús le dijo, bueno no soy yo, bueno es mi Padre. Y realmente que nuestro Padre es tan maravilloso, es tan bondadoso. De igual manera, en el caso de la esposa, como sabemos, el esposo, dice, el marido podrá confirmar o anular el voto. Si el marido se entera que su esposa ha hecho un voto y no le parece un voto adecuado o un voto prudente, él puede anular ese voto y Jehová la perdonará. Pero si el día que el esposo se entera no dice nada acerca del voto, quiere decir que él está de acuerdo con ese voto y se tendrá que hacer. Ahora, ¿qué pasa si el esposo no lo dice en el momento, no lo dice en el día que él se enteró, sino espera y lo dice más adelante? Pues acá nuestro Padre también nos dice, si espera más de un día, o sea, si tú te enteras, si el esposo se entera hoy día tiene que decidir si le parece bien y prudente o si no le parece y mejor lo cancela. Si lo cancela, Jehová la perdonará y todo será bien. Pero ¿qué pasa si el esposo espera más de un día y luego se niega a reconocer el voto? Pues las obligaciones del voto recaerán sobre él. Si él en ese momento no dice nada y espera hasta el día siguiente, pues el voto ya no podrá ser cancelado y tampoco lo asumirá la esposa, sino será asumido por él. El esposo tendrá que asumir el voto que su esposa había dado a Jehová. Entonces las reglas estaban bien claras y por eso ellos tenían que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? No esperar mucho para que no recaiga en el esposo, pero si así lo hace, pues todas las obligaciones del voto recaerán sobre él. Entonces, estamos hablando más o menos acerca de lo que es el voto, cómo se aplicaba en los tiempos de los israelitas y cómo se aplica en nuestros tiempos. En nuestros tiempos también, cuando deseamos algo y deseamos hacer un voto y deseamos pedirle algo a nuestro Padre, claro que lo podemos hacer. Un voto o una promesa, que es un acto, ¿verdad? Según la Biblia, un voto es una promesa formal que le hacemos a Dios. Por ejemplo, podemos prometerle a Jehová que haremos algo o que le daremos un regalo, que empezaremos a servirle de una manera especial o que evitaremos de hacer ciertas cosas. Los votos se hacen de forma voluntaria, es un acto voluntario. Nadie nos está obligando, es algo que nosotros deseamos hacerlo de corazón, no por obligación. Pero si decidimos hacer un voto, debemos tener en cuenta que para Jehová es una promesa. Entonces, un voto es como una promesa. Un voto es hacer una promesa. Uno, porque nuestra palabra es íntegra, vale. Y que lo que decimos a nuestro Padre debemos cumplirlo. Entonces,
Si decidimos hacer un voto, debemos tener en cuenta que para Jehová es una promesa que debemos cumplirla. Es una promesa seria que debemos respetar y cumplir. Para Dios, un voto es igual de importante que un juramento. Como ya habíamos dicho adelante, un juramento es una promesa con la que una persona se compromete a hacer algo o a no hacer algo, ¿verdad? De acuerdo a lo que desea, de lo que está prometiendo. Y según la Biblia, ¿cuánta importancia debemos dar a los votos que le hacemos a Dios? Pues como acabamos de decirlo, toda la importancia necesaria, toda la importancia necesaria. Como sabemos, en la ley de Moisés decía que si una persona le hacía un voto a Jehová, tenía que cumplirlo, ¿verdad? Como lo acabamos de decir, conforme a todo lo que haya salido de su boca, debe hacer. Conforme lo que hemos dicho, la forma que hemos dicho de nuestra promesa, lo que vamos a hacer, debemos cumplirlo exactamente. Y también el rey Salomón escribió estas palabras, dijo: siempre que hagas un voto a Dios, no titubees en pagarlo, porque no hay deleite en los tontos. Lo que prometes en voto, págalo. Eso también está en Eclesiastés 5:4. Y Jesús enseñó que hacerle un voto a Jehová es algo muy serio. Él dijo: no debes jurar y no cumplir, sino que tienes que pagar tus votos a Jehová. Y esto está en Mateo 5:33. Entonces, como sabemos, hacer un voto o una promesa no es un juego. No es que prometo lo que me da la gana y mañana me olvido. O hago un voto a mi padre y mañana no lo hago. Le pido que me cumpla esto, hago un voto y luego me olvido de hacerlo. No, recordemos que nuestro Padre jamás se olvida. Así como nosotros jamás debemos olvidar nuestra promesa, jamás debemos olvidar nuestro voto. Lo que decimos debemos de cumplirlo. Y esto es solo un ejemplo de lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Jesús siempre nos enseñó que debemos actuar en forma sincera y con la verdad, y que lo que decimos debemos cumplirlo. Pues de igual manera, y más aún, cuando hablamos de nuestro Padre y deseamos darle un voto personal, voluntario, un voto de amor, pues debemos cumplirlo de igual manera, con amor, con el corazón, con la dedicación que le dijimos que lo íbamos a hacer. ¿Podemos hacer los votos ahora? Claro que sí. El día de hoy podemos hacer votos, podemos hacer promesas. Es algo personal entre nosotros y el Padre. Lo único que les pide es que cuando hagan un voto o una promesa, deben cumplirla tal y como lo han dicho, ¿verdad? Se debe cumplir. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas preguntas, algo no me expresé mal o alguna pregunta que desean hacer, por favor no duden en hacerlo. De esta manera, haciendo preguntas, vamos a poder hacer que nuestra espiritualidad crezca sobre base sólida. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.